Surah al-Tawbah. Denuncia por Dios y su enviado de la alianza que habéis concertado con los asociadores. Circulad por la tierra durante 4 meses, pero saber que no podréis escapar de Dios y que Dios llenará de venganza a los infieles. Proclama de Dios y a su enviado dirigida a los hombres el día de la peregrinación mayor. Dios no es responsable de los asociadores y su enviado tampoco. Si os arrepentís será mejor para vosotros, pero si volvéis la espalda saber que no escaparéis de Dios. Anuncia a los infieles un castigo doloroso. Se exceptúan los asociadores con quienes habéis concertado una alianza, y no os ha fallado en nada, ni han ayudado a nadie. Contra vosotros respetar vuestra alianza con ellos. Durante el plazo convenido, Dios ama a quienes le temen. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matar a los asociadores donde quiera que les encontréis, capturarles, citarles y tenderles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hacen la sala y dan el asaque, entonces dejarles en paz. Dios es indulgente y misericordioso. Si uno de los asociadores te pide protección, concédesela para que oiga la palabra de Dios. Luego facilítale la llegada a un lugar en el que esté seguro. Es que son gente que no sabe. ¿Cómo podrán los asociadores concertar una alianza con Dios y con su enviado, a no ser que aquellos con quienes concertáis una alianza junto a la mezquita sagrada, mientras cumpla con vosotros, cumplid con ellos? Dios ama a quienes le temen. Como si cuando os vence no respetan alianza ni compromiso. Con vosotros os satisface con la boca, pero con sus corazones se oponen y la mayoría son unos perversos. Han malvendido los signos de Dios y han desviado a otros de su camino. Qué detestable es lo que han hecho. No respetan alianza ni compromiso con los creyentes. Esos son los que violan la ley. Pero si se arrepienten, hacen la sala y dan el asaque, entonces serán vuestros hermanos en religión. Exponernos claramente las leyes a gente que sabe. Pero si violan su juramento después de haber concluido una alianza, atacan vuestra religión, combatir contra los jefes de la incredulidad. No respetan ningún juramento, quizás así desistan. ¿Cómo no vais a combatir contra gente que ha violado su juramento, que hubiera preferido expulsar a los enviados y os atacó primero? ¿Les tenéis miedo, siendo así que Dios tiene más derecho que los que le tengas miedo? Si es que sois creyentes, combatir contra ellos, Dios les castigará a manos vuestras y les llenará de vergüenza, mientras que a vosotros os auxiliará contra ellos, curando así los pechos de gente creyente y desvaneciendo la ira de sus corazones. Dios se vuelve hacia quien Él quiere. Dios es omnisciente, sabio. ¿O es que habéis creído que se os iba a dejar en paz y que Dios aún no conoce a quienes de vosotros han combatido sin trabar amistad con nadie, fuera de Dios, de su enviado y de los creyentes? Dios está bien informado de lo que hacen. Los asociadores no deben cuidar del mantenimiento de la mezquita sagrada. Los asociadores no deben cuidar del mantenimiento de la mezquita de Dios, siendo testigos contra sí mismos de su incredulidad. Esos que vanas son sus obras estarán en el fuego eternamente. Que solo cuide del mantenimiento de la mezquita de Dios, quien crea en Dios y en el último día. Haga la sala, da el asaque y no tenga miedo sino a Dios. Quizás esos sean de los bien dirigidos. ¿Vais a comparar al que da de beber a los peregrinos y cuida del mantenimiento de la mezquita sagrada con el que cree en Dios y en el último día y luchar por Dios? No son iguales para Dios. Dios no dirige al pueblo impío. Quienes crean, emigren y luchen por Dios con su hacienda y sus personas tendrán una categoría más elevada junto a Dios. Esos serán los que triunfen. Su Señor les anuncia su misericordia y satisfacción, así como jardines en los que gozarán de delicias sin fin, en los que estarán eternamente para siempre. Dios tiene junto a sí una magnífica recompensa. Creyentes, no toméis como amigos a vuestros padres y a vuestros hermanos si prefieren la incredulidad a la fe. Quienes de vosotros les consideran amigos, esos son los impios. Di, si preferís vuestros padres, vuestros hijos varones, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestra tribu, la hacienda que habéis adquirido, un negocio por cuyo resultado teméis, y casas que os plazan, y Dios y a su enviado y su lucha por su causa, esperar que venga Dios con su orden. Dios no dirige al pueblo perverso. Dios os ha ayudado a vencer en muchos sitios, y el día de Unai
cuando complacidos por vuestro gran número, esto no os sirvió de nada, cuando la tierra, a pesar de su vastedad, os resultó angosta y volviste la espalda para huir. Dios entonces envió de los altos su saquina sobre su enviado y sobre los creyentes. Hizo también descender legiones invisibles a vuestros ojos y castigó a los que no creían. Esa es la retribución de los infieles. Pero después de eso, Dios se volverá hacia quien Él quiere. Dios es indulgente y misericordioso. Creyentes, los asociadores son mera impureza, que no se acerquen pues a la mezquita sagrada después de este su año. Si teméis escasez, Dios enriquecerá por su favor. Si quiere, Dios es omnisciente, sabio. Combatir contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que humillados paguen el tributo directamente. Los judíos dicen, Usair es el Hijo de Dios, y los cristianos dicen, el ungido es el Hijo de Dios. Eso es lo que dicen de palabras, remeda lo que ya antes habían dicho los infieles, que Dios les maldiga. ¿Cómo puede ser tan desviados? Han tomado a sus doctores y a sus monjes, y así como al ungido Hijo de María, como señores en lugar de tomar a Dios, cuando las órdenes que habían recibido no eran sino de servir a un Dios uno. No hay más Dios que Él. Gloria a Él que está por encima de lo que le asocian. Quisieran apagar de un soplo la luz de Dios, pero Dios no desea sino que resplandezca a despecho de los infieles. Él es quien ha mandado a su enviado con la dirección y con la religión verdadera, para que a despecho de los asociadores prevalezca sobre toda otra religión. Creyentes, muchos doctores y monjes devoran sí la hacienda ajena injustamente, desviando a otros del camino de Dios. Quienes atesoran oro y plata y no lo gastan por la causa de Dios, anunciarle un castigo doloroso. El día que esos metales se pongan candentes en el fuego de la gaena, y a su frente, costados y espaldas sean marcados con ellos. Esto es lo que atesorabais para vosotros, gustad pues lo que le atesorabais. El número de meses para Dios es de 12. Fueron inscritos en la escritura de Dios. El día que creó los cielos y la tierra, de ellos 4 son sagrados. Esa es la religión verdadera. No seáis, no seáis injustos con vosotros mismos, no respetándolo, y combatir todos contra los asociadores, como ellos también combaten todos contra vosotros, y saber que Dios está con los que le temen. El mes intercalar no significa más que un incremento en la incredulidad con la que se extravían los infieles. Lo declaran profano un año y sagrado otro año, pero al estar de acuerdo con el número de lo que Dios ha declarado sagrado, declarando así profano lo que Dios ha declarado sagrado. La malicia de sus obras han sido encalanada, pero Dios no dirige al pueblo infiel. Creyente, ¿qué os pasa? ¿Por qué cuando se os dice ir a la guerra por causa de Dios, permanecéis clavados en tierra? ¿Preferís la vida de acá a la otra? ¿Y qué es el breve disfrute de la vida de acá comparando con la otra? Si no bien poco. Si no vais a la guerra, os inflijará un castigo doloroso, castigo que hará que otro pueblo os sustituya, sin que podáis causarle ningún daño. Dios es omnipotente. Si le negáis auxilio, Dios sí que le auxilió cuando expulsado por los infieles, con un solo compañero le decía a éste, estando los dos en la cueva, no estés triste, Dios está con nosotros. Dios hizo descender sobre él su saquina y le reforzó con legiones invisibles a vuestros ojos. Dios puso su palabra por encima de la palabra de los infieles. Dios es poderoso, sabio. Ir a la guerra tanto si os es fácil como si os es difícil. Luchar por Dios con vuestra hacienda y vuestras personas es mejor para vosotros si supieras. Si se hubiera tratado de una ventaja inmediata o de un viaje corto, te habrían seguido, pero el objetivo les ha parecido distante. Jurarán por Dios, si hubiéramos podido, os habríamos acompañado a la guerra. Si pierden a sí mismos, Dios sabe que mienten. Que Dios te perdone porque les has dispensado antes de haber distinguido a los sinceros de los que mienten. Quienes creen en Dios y en el último día no te piden dispensa cuando de luchar con su hacienda y su persona se trata. Dios conoce bien a quienes le temen.
Solo te piden dispensa quienes no creen en Dios y en el último día, aquellos cuyos corazones están llenos de dudas y que por dudar vacilan. Si hubieran querido ir a la guerra, se habrían preparado para ello, pero Dios no ha aprobado su marcha, les ha infundido pereza y les ha dicho, quedaos con lo que se quedan. Si os hubiera acompañado a la guerra, no habrían hecho más que aumentar la confusión y habrían sembrado la desconfianza entre vosotros, buscando soliviantarlos. Hay entre vosotros quienes dan oídos a lo que dicen, pero Dios conoce bien a los impios. Ya buscaron antes soliviantar y enredaron bien tus asuntos hasta que vino la verdad y apareció la orden de Dios a despecho de ellos. Hay entre ellos quien dice, dispénsame y no me tientes, pero es que no han caído en la tentación, la caída ciertamente acercará a los infieles. Si te sucede algo bueno les duele, y si te aflige una desgracia dicen, ya hemos tomado nuestras precauciones, y se van tan contentos. Di, solo podrá ocurrirnos lo que Dios nos haya predestinado. Él es vuestro dueño, que los creyentes pues confíen en Dios. Di, ¿qué puedes esperar para vosotros sino una de las dos contingencias más bellas? Nosotros en cambio esperamos que Dios os aflija con un castigo venido de Él o a manos nuestras. Esperar pues, nosotros también esperamos con vosotros. Di, da lo mismo que deis limosnas a gusto o a disgusto, pues, pues no se os ha de aceptar, ya que sois gente perversa. Lo único que ha impedido que su limosna sea aceptada es que no creen en Dios ni en su enviado, no acuden a las salas sino perezosamente, y no dan limosna sino a disgusto. No te maravilles de sus haciendas ni de sus hijos. Dios solo quiere con ello castigarles en una vida de acá, y que salen su último suspiro siendo infieles. Juran por Dios que si son sí de los vuestros, pero no lo son, sino que son gente que tiene miedo. Si encontraran un refugio o cuevas o algún sitio donde poder esconderse, irían allá a toda prisa. Algunos de ellos se critican a propósito de las limosnas. Si les da de ellas, están contentos y si no les da, se enfadan. Si quedarían satisfechos de lo que Dios y su enviado les han dado y dijeran, Dios nos basta, Dios nos dará de su favor y su enviado también. Deseamos ardientemente a Dios. Las limosnas son solo para los necesitados, los pobres, los limosneros, aquellos cuya voluntad hay que captar los cautivos, los insolventes, la causa de Dios y el viajero. Es un deber impuesto por Dios. Dios es omnisciente sabio. Hay entre ellos quienes molestan al profeta y dicen, es todo oídos, y por vuestro bien es todo oídos. Creer en Dios y tienen fe en los creyentes. Es misericordioso para aquellos de vosotros que creen. Quienes molesten al enviado de Dios tendrán un castigo doloroso. Os juran por Dios por satisfacerlos, pero Dios tiene más derecho y su enviado también, y que les satisfaga si es que son creyentes. ¿No saben que quien se opone a Dios y a su enviado tendrán eternamente el fuego de la gaena? ¡Qué enorme deshonra! Los hipócritas temen la revelación de una asura que les informe del contenido de sus corazones, y burlaos ya que burlaos que ya sacará a Dios lo que teméis. Si les preguntas, dicen, no hacíamos más que parlotear y bromear. Di, ¿os burláis de Dios y de sus signos y de su enviado? No os disculpéis, no os disculpéis. Habéis dejado de creer después de haber creído. Y si perdonamos a alguno de vosotros, castigaremos a otro por haber sido pecadores. Los hipócritas y las hipócritas son todos uno. Ordenan lo que está mal y prohíben lo que está bien. Cierran sus manos, han olvidado a Dios y les ha olvidado los hipócritas, son los perversos. Dios ha amenazado a los hipócritas, a las hipócritas y a los infieles con el fuego de la gaena, en el que estarán eternamente. Le bastará que Dios les maldiga, tendrán un castigo permanente. Lo mismo le pasó a los que os precedieron, eran más fuertes que vosotros, más ricos y tenían más hijos, disfrutaron de su parte, disfrutad vosotros también de vuestra parte, como vuestros antecesores disfrutaron de la suya. Habéis parloteado igual que ellos, vanas fueron sus obras en la vida de acá y vanas no serán en la otra. Esos son los que pierden. No se han enterado de lo que pasó a quienes les precedieron, el pueblo de Noé, los haditas, los tamudeos, el pueblo de Abraham, los madianitas
y los de la vuelta de arriba a abajo. Sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras. No fue Dios quien fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Pero los creyentes y las creyentes son amigos unos de otros, ordenan lo que está bien y prohíben lo que está mal, hacen la sala y dan el asaque, y obedecen a Dios y a su enviado. De eso se apiadará Dios. Dios es poderoso, sabio. Dios ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por cuyo abajo fluyen arroyos, en lo que estarán eternamente y viviendas agradables en los jardines del Edén. Pero la satisfacción de Dios será mejor aún. Ese es el éxito grandioso. Profeta, combate contra los infieles y los hipócritas. Sé duro con ellos. Su refugio será la Gehenna, que mal fin. Juran por Dios que no han profesado la incredulidad, cuando la verdad es que sí, han apostado después de haber abrazado el Islam. Aspiraban a algo que no han conseguido y han quedado resentidos solo por no haber obtenido más que aquello con que Dios y su enviado les han enriquecido. Por favor suyo sería mejor para ellos que si se arrepintieran. Di, vuelven la espalda, Dios les infligirá un castigo doloroso, en la vida de acá y en la otra. No encontrarán en la tierra amigo ni auxiliar. Algunos de ellos han concertado una alianza con Dios. Si nos da, si no, si nos da algo de su favor, sí que daremos limosna, así que seremos de los justos. Pero cuando se les da algo de su favor, se muestran ávaros de ellos, vuelven la espalda y se van. Así ha infundido en su ánimo la hipocresía hasta el día que se le encuentre, por haber faltado a los que habían prometido a Dios y por haber mentido. No saben que Dios conoce sus secretos y sus conciliábulos, y que Dios conoce a fondo las cosas ocultas. Son ellos los que critican tanto a los creyentes que espontáneamente dan limosna como a quienes solo con un gran esfuerzo consiguen darla. Se burlan de ellos, también Dios se burlará de ellos y tendrán un castigo doloroso. Da lo mismo que pidas o no que se les perdone, aunque lo pidiera 70 veces, Dios no les perdonaría porque no han creído en Dios y en su enviado. Dios no dirige al pueblo perverso. Los dejados atrás se alegraron de poder quedarse en casa en contra del enviado de Dios. Les repugnaba luchar por Dios con su hacienda y sus personas y decían, no vayas a la guerra con este calor, di, el fuego de la Gaena es aún más caliente si entendieran. Que rían pues un poco, ya que llorarán y mucho con retribución de lo que han cometido. Si Dios vuelve a llamarte a un grupo de ellos y te piden permiso para ir a la guerra, di, no iréis nunca conmigo, no combatiréis conmigo contra ningún enemigo. Preferiste una vez quedaros en casa, quedaos pues con los que se quedan atrás. No ores nunca por ninguno de ellos cuando muera, ni te detengas ante su tumba. No han creído en Dios y en su enviado y han muerto en su perversidad. No te maravilles de su hacienda y de sus hijos. Dios solo quiere con ellos castigarles en la vida de acá y que ensalten su último suspiro siendo infieles. Cuando se revela una sura, creer en Dios y combatir juntos a su enviado. Los más ricos de ellos te piden permiso y dicen, deja que nos quedemos con los que se quedan. Prefieren quedarse con las mujeres dejadas detrás. Han sido sellados sus corazones, así no entienden. Pero el enviado y los que con él creen combaten con su hacienda y sus personas, suyas serán las buenas causas, suyas serán las buenas. Esos son los que prosperan. Dios les ha preparado jardines por cuyo abajo fluyen arroyos, en lo que estarán eternamente. Ese es el éxito grandioso. Los beduinos que se excusan vienen a que se les dé permiso. Los que mienten a Dios y a su enviado se quedan en casa. Un castigo doloroso les alcanzará a los que de ellos no crean. Si son sinceros para con Dios y con su enviado, no habrá nada que reprochar a los débiles, a los enfermos, a los que no se encuentran los medios, a los que no encuentran los medios. No hay motivo contra los que obren con honradez. Dios es indulgente y misericordioso. Tampoco contra aquellos a quienes viniendo a ti para que les facilites monturas dices, no encuentro montura, y se vuelven con los ojos arrasados de lágrimas de tristeza porque no encuentran los medios. Solo hay motivo contra los que siendo ricos te piden permiso, prefieren quedarse con las mujeres dejadas atrás. Dios ha sellado sus corazones, así que no saben. Se excusarán ante vosotros cuando volváis a ellos, di,
No os excuséis, no vamos a creerlos. Dios nos ha informado acerca de vosotros, y a Dios y su enviado verán vuestras obras. Luego se os devolverá al conocedor de lo oculto y de lo patente, y ya os informará él de lo que hacían. Cuando regreséis a ellos os pedirá jurando por Dios que les dejes. Dejarle pues son una abominación. Su morada será la Gaena como retribución de lo que han cometido. Os conjura que aceptéis sus excusas, pero si vosotros las aceptáis, Dios no aceptará del pueblo perverso. Los beduinos son los más infieles, los más hipócritas y los más propensos a ignorar las leyes contenidas en la revelación de Dios a su enviado. Dios es omnisciente, sabio. Algunos beduinos consideran como onerosa obligación pecuniaria lo que gastan y acechan vuestras vicitudes, que sean ellos los que sufran un revés. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Pero hay otros beduinos que creen en Dios y en el último día, y consideran lo que gastan y las oraciones del enviado como medios de acercarse a Dios. ¿No es esto para ellos un medio de acercarse? Dios les introducirá en su misericordia. Dios es indulgente y misericordioso. Dios está satisfecho de los más distinguidos, los primeros de los emigrados y de los auxiliares, y de quienes le siguieron en sus buenas obras. Ellos también estarán satisfechos de él, que les ha preparado jardines por cuyo bajo fluyen arroyos en los que estarán eternamente, para siempre. Ese es el éxito grandioso. Entre los beduinos que os rodean y entre los medianeses hay hipócritas que se obstinan en su hipocresía. Tú les conoces, nosotros les conocemos. Les castigaremos 2 veces, luego serán enviados a un castigo terrible. Otros, en cambio, reconocen sus pecados. Han mezclado obras buenas con obras malas. Tal vez Dios se vuelva a ellos. Dios es indulgente y misericordioso. Deduce de sus bienes una limosna para limpiarles y purificarles con ella, y ora por ellos, tu oración les sosiega. Dios todo lo oye, todo lo sabe. No sabe que Dios es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y recibe la limosna, y que Dios es indulgente y misericordioso. Di, Dios, vosotros, perdón, di, allá vosotros, Dios verá vuestras obras, así como se ha enviado y los creyentes, se os devolverá al conocedor de lo oculto y de lo patente, y ya os informará él de lo que hacía. A otros se les hace esperar la decisión de Dios, castigo o misericordia. Dios es omnisciente, sabio. Quienes edificaron una mezquita con ánimo de dañar para ayuda de la incredulidad, para dividir a los creyentes y como refugio para quien había hecho antes la guerra a Dios y a su enviado, juran solemnemente, no quisimos sino lo mejor, pero Dios es testigo de que miente. No ores nunca en esa mezquita, una mezquita fundada desde el primer día en el temor de Dios. Tiene más derecho que ores en ella. La frecuentan hombres que gustan de purificarse, y Dios ama a los que se purifican. ¿Quién es mejor? ¿Quien ha cimentado su edificio en el temor de Dios y su satisfacción, o quien lo ha cimentado al borde de una escarpa desgastada por la acción del agua y desmoronadiza que se derrumba arrasándole al fuego de la gaena? Dios no dirige al pueblo impio. El edificio que se ha construido no dejará de ser motivo de duda en sus corazones, a menos que estos se hagan pedazos. Dios es omnisciente, sabio. Dios ha comprado a los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciéndoles a cambio el jardín. Combaten por Dios, matan o les matan. Es una promesa que le obliga, verdad obtenida en la Torá, en el Evangelio y en el Corán, y quien respeta mejor su alianza que Dios. Regocijaos por el trato que habéis cerrado con Él. Ese es el éxito grandioso. Quienes se arrepienten, sirven a Dios, le alaban, ayunan, se inclinan, se posternan, ordenan lo que está bien y prohíben lo que está mal, observan las leyes de Dios y anuncian la buena nueva a los creyentes. El profeta y los creyentes no deben pedir el perdón de los asociadores, aunque sean parientes suyos, después de haber visto claramente que morarán en el fuego de la gaena. El perdón que Abraham pidió para su padre no fue sino en virtud de una promesa que le había hecho, pero cuando vio claramente que era enemigo de Dios, se descendió de él. Abraham era ciertamente tierno, benigno. Dios, después de haber dirigido a un pueblo,
No va a extraviarle sin antes haberle enseñado lo que debe temer. Dios es omnisciente. De Dios es el dominio de los cielos y de la tierra. Él da la vida y da la muerte. No tenéis fuera de Dios amigo ni auxiliar. Dios ha vuelto al profeta a los Dios se ha vuelto al profeta, a los emigrados y a los auxiliares, que le siguieron en una hora de apuro, luego luego de haberse casi desviado los corazones de algunos de ellos, se ha vuelto después a ellos. Dios está con los mansos misericordiosos y a los tres que fueron dejados atrás, hasta que la tierra, a pesar de su vastedad, les resultó angosta y sus espíritus se angustiaron también y creyeron que no había más refugio contra Dios que él mismo. Luego se volvió a ellos para que se arrepienta. Dios es indulgente y misericordioso. Creyentes, temer a Dios y estar con los sinceros. Los medenices y los beduinos que acampan en su alrededor no deben quedarse en la saga del enviado de Dios ni preferir el bienestar propio al de él. Si lo hacen así, no padecerán ser ni fatiga ni hambre por Dios. Todo suelo que pisen para irritación de los infieles y toda ventaja que obtengan sobre el enemigo serán inscritos como obra de buena. Dios no deja de remunerar a quienes hacen el bien. No gastarán nada, ni poco ni mucho. No atravesarán valle alguno que no quede todo inscrito en su favor para que Dios les atribuya solo por sus mejores obras. No tienen por qué acudir todos los creyentes, que de cada agrupación de ellos solo algunos acuden a instruirse en la religión, a fin de advertir a los de los suyos. Regresen a ellos, quizás así tengan cuidado. Creyentes, combatir contra los infieles que tengan cerca, que os encuentren duros. Saber que Dios está con los que le temen. Cuando se revela una sura, hay algunos que dicen, ¿está aquí ¿a quién de vosotros le ha aumentado la fe? Si le aumenta a los que creen, y ellos se regocijan, mientras a los enfermos de corazón les aumenta la mancha que ya tenían y mueren siendo infieles. Es que no ven que se les prueba una o dos veces al año, pero ni se arrepienten ni se dejan amonestar. Y cuando revelan una sura se miran unos a otros, os ve alguien, luego se van. Dios ha desviado sus corazones porque son gente que no entiende. Os ha venido un enviado salido de vosotros. Le duele que sufráis, anhela vuestro bien. Con los creyentes es manso y misericordioso. Si te vuelven la espalda, di, Dios me basta, no hay más Dios que Él, en Él confío, Él es el Señor del trono augusto.